Permítame recibir en el programa, por segunda vez, hace algún tiempo lo tuvimos acá. Qué divertido. Hace un tiempo eran los ataques y era lo terrible venía de la dictadura cubana. Ahí veo que está sonriendo José Hassan Nieves. Mis saludos para ti. Muchas gracias. Estoy diciendo, antes de presentarte y saludarte, que qué ironía, porque la primera vez que te entrevisté en este programa estaban recibiendo El Toque, del cual eres el editor jefe, una andanada de ataques brutales provenientes de la dictadura cubana. No hubiéramos podido imaginar que meses después estaríamos en esta situación desde Estados Unidos, ¿verdad? Mi saludo para ti. Gracias, Ernesto. Gracias a las personas que te están viendo y gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez, ¿no? Nos tendiste la mano solidaria en aquella ocasión y ahora también lo haces y qué bueno que exista esa oportunidad y la honro y la agradezco. Sí, no se hubiera imaginado quizás y prácticamente, a ver, vamos a ser sinceros, cuando uno hace análisis de escenarios, ¿no? Es parte de la responsabilidad de quien dirige organizaciones analizar los escenarios y eso se llama análisis de riesgo, en fin. Y siempre el tema del financiamiento, por supuesto, en una organización es fundamental analizar cuáles son los riesgos que pueden interferir o intervenir en el funcionamiento de una organización. Y lógicamente que pierdas donantes es un factor que tienen que considerar las organizaciones. Pero lo que yo creo que nadie se esperaba en el ecosistema de medios cubanos, que el donante más aparentemente seguro y fuerte, que era el donante de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, hiciera lo que ha hecho de la manera en que lo ha hecho. Porque yo sí creo que es bienvenido el análisis, la discusión sobre la eficiencia del uso de los recursos públicos y del dinero público. Eso no está en discusión y el primero que ha impulsado que debe haber una fiscalización del trabajo que se hace allí donde se pone dinero soy yo, te lo digo directamente. Estamos en la misma página. Pero también te puedo decir que no es cierto el relato que dice que esto era un bayú. Completamente de acuerdo. Que aquí completamente de acuerdo. Nadie controlaba nada, que esto era un botado de dinero por el caño. No es cierto. Lo dicen, perdóname, lo dicen los primeros a los cuales tú les preguntas ¿qué fiscalización has hecho? Y te dicen, no, nunca. ¿Dónde ves los fondos que reciben? No sé. Entonces, ¿cómo hablas de que hay un relajo si ni siquiera te has tomado el trabajo de mirarlo? Yo puedo decirte, nuestra experiencia es variada y es una de las experiencias. No somos los que más experiencia han tenido trabajando con agencias de la cooperación internacional norteamericana, porque no solo es USAID. USAID es, digamos, la cara más visible, es la agencia que tenía la responsabilidad principal de implementar estos programas, pero no son solo esas agencias las que trabajaban de esta manera. Una de ellas es la National Endowment for Democracy, que no es una agencia federal, no es una entidad del gobierno de Estados Unidos, es una entidad privada, es una non-profit privada que ha caído, por este caso, es que cayó en el radar de Elon Musk y lo que ha pasado es más grave todavía que lo que está pasando con USAID, porque es el gobierno federal, la rama ejecutiva, una persona sin un cargo aprobado por el Congreso, dando la orden al Departamento del Tesoro de no darle los fondos que el Congreso, en su calidad de representante del pueblo de los Estados Unidos, ya había decidido. Porque otra cosa es que ahora que se está discutiendo el nuevo ciclo de apropiaciones, que es todo un proceso donde se decide el presupuesto del año de los Estados Unidos, empieza en febrero y termina hasta julio o agosto, que se decide el presupuesto del siguiente año fiscal, decida que a partir del próximo ciclo, pues no hay un peso más para ninguna de estas organizaciones. Ok, pero estamos hablando de dinero que ya fue aprobado y destinado para esto. Exacto. Y aquí el Departamento del Tesoro ha decidido no enviarle el dinero que está en las cuentas de ellos a esta organización. ¿Qué ha pasado? Esta organización hace 2 días ha llevado al gobierno federal a corte con una demanda para exigir que se cumpla. Pero aquí lo que se está discutiendo no es necesariamente un asunto de dinero, es la manera en que se están excediendo de sus responsabilidades definidas por las leyes y la constitución de este país, ramas del gobierno, la rama ejecutiva,
con respecto a si está pasando por encima de la autoridad del Congreso que ya había decidido algo. Esa es parte de la discusión que se está teniendo y que hace más complejo. Pero el hecho real y concreto es que decenas, miles de organizaciones, NET apoyaba 2,000 organizaciones en todo el mundo. Han dicho y han hecho público que por cada dólar que ellos recibían, 83 centavos de esos dólares iban a implementación directa. Es decir, el costo de gestionar un dólar de esta organización, que sería un término de compañía, ¿no? Era 17 centavos por dólar. Quien tiene que manejar empresas, que revise sus números y vea cuántas empresas tienen una rentabilidad de que sus costos son solamente el 17% de la operación por cada dólar que gastan, ¿no? Y en el caso cubano, NET tiene un rol y por eso ha molestado tanto al gobierno cubano, porque ha sido una de las agencias que más efectiva ha sido en acompañar organizaciones de promoción de derechos humanos, medios independientes, acompañamiento a presos políticos, movimientos de promoción de la libertad religiosa y la protección, porque muchas personas fueron perseguidos y han sido perseguidos por su religión, por su creencia en Cuba, y las organizaciones que la han acompañado han recibido apoyo para hacerlo, incluyendo la posibilidad de sacarlos de Cuba y de acogerlos en el exilio de estos programas que se gestionaban vía USAID, vía National Endowment for Democracy u otras agencias que estaban encargadas de implementarlo. Por eso déjame hacerte algunas preguntas porque te voy a hacer claro, te voy a hacer completamente claro, y a las personas que vean esta entrevista ahora mismo que sepan, número uno, no ha habido una sola preparación de pregunta entre José Hassan y yo, más allá de concertar la hora de la entrevista. Nada de lo que yo voy a preguntar ha sido acordado, y de antemano te voy a decir lo siguiente. Yo sé la particularidad, la singularidad del tipo de trabajo que se hace desde la prensa de temas cubanos, que recibe de alguna forma fondos federales, por lo cual, si hay algo de la implementación que no me puedes responder, lo voy a comprender perfectamente. Porque no es lo mismo, yo decía aquí, no sé si viste un segmento que yo dediqué precisamente a este tema hace muy poco en el programa, yo decía, si yo quiero contratar ahora mismo a una persona para que trabaje para mi programa, aquí en Estados Unidos yo le puedo hacer un contrato legal, público, demás y demás. No es lo mismo contratar a una persona en Cuba, la cantidad de subterfugios y la cantidad de cosas que no se pueden decir, que sencillamente hay que hacerlas de esa manera, o termina encarcelado alguien al otro lado. Exacto. O termina saliendo unas razones de Cuba 3 días después desacreditándote. Así que si hay algo que yo te pregunte que no me lo puedas responder por esa razón, créeme, esta es la única salvedad que yo hago. A un político no le daría esa prerrogativa, ¿no? Todo tiene que ser público y transparente, ¿no? Vamos a empezar a aterrizar cosas concretas. ¿Cómo afecta esto particularmente al toque? Directamente a ustedes. Sí, mira, nosotros es público porque se puede, y de hecho lo han echado mano en estos días. Hay bases de datos donde usted puede, una de ellas se llama ProPublica. Usted puede escribir, tiene un buscador de non-profits en los Estados Unidos, y usted puede escribir el nombre de nuestra organización, que se llama Más Voces Foundation, y va a encontrar nuestro 990, que es la declaración de los impuestos de cada año tiene que hacer una organización. Y ahí está el total de nuestros fondos. Luego también ahora hay habían antes una plataforma que se llama USA Spending, y ahora hay otras plataformas que han surgido para ver en qué se estaba gastando, en qué se gasta el dinero del gobierno federal. Y ahí salen todos los contratos que se tengan con el gobierno federal, y usted puede buscar por Más Voces Foundation y va a encontrar información de los contratos que nosotros teníamos. Para nosotros esto equivale al 50% de nuestro financiamiento, que es aproximadamente estamos hablando de aproximadamente unos $400,000 que perdemos si la situación termina en la cancelación de los contratos. Nosotros no teníamos ningún contrato con USAID, con lo cual lo que le pasó a Cubanet, por ejemplo, que hizo público que le fue terminado su contrato, que era con USAID, hasta ahora no ha pasado con nosotros. Nuestros contratos aparentemente están en revisión. Habría que creer que se podría haber un reinicio de las operaciones de ese convenio, pero lo que estamos viendo claramente es que
no va a ser posible una vuelta a la normalidad, porque las organizaciones que implementan estos proyectos, que son, digamos, intermediarias entre el donante principal y nosotros los que tenemos los programas, esas organizaciones están desapareciendo. Están cerrando porque han tenido que despedir a todo el mundo. Entonces después vendrá un proceso de reconstitución de ese ecosistema para entonces volver a implementar. Nosotros ya estamos en el peor escenario, es que se pierde el 50% de ese financiamiento que en ningún caso, ningún proyecto de este tipo es que usted firma un convenio y le dan todo el dinero de una vez. Entonces usted va obteniendo el dinero a partir de que reporta la ejecución de esos programas y lo reporta con documentación que explica en qué se ha usado el dinero, cuáles son los resultados de esos dineros que ha recibido y la documentación que respalda el gasto de ese dinero. Yo he visto la documentación que se somete para la aplicación de un grant. He visto la documentación que se exige para la justificación de esos fondos y te voy a decir algo. Tú me pones a llenar a mí esos papeles y yo me muero de hambre. Si yo tengo que subsistir, si yo tengo que alimentarme llenando esos papeles, yo me muero de hambre porque yo que para un formulario médico me equivoco, para lo que tienen que someter ustedes es endiabladamente burocrático. Yo lo he visto. Esto es un área de trabajo. De hecho, hay roles en los medios, en el mundo, se llaman directores de desarrollo institucional. Hay otros que tienen unos roles que se llaman monitoreo, evaluación y aprendizaje, porque uno tiene que ir monitoreando cómo va funcionando eso. Son complejos. Los directores financieros tienen un rol importantísimo en mantener control de la implementación. Se hacen auditorías anuales de todo no solo lo que tú reportas, sino que después viene un auditor independiente que te hace una auditoría de tu documentación. Por supuesto, eso no excluye que ocurran desvíos, que ocurran malas prácticas, que ocurra gente que pueda reportar más impacto del que realmente está teniendo. Ocurre en todos los escenarios. José Hassan, no sé si te dio tiempo a escuchar el final de la introducción antes de llegar a ti. ¿Qué persona en este país ahora mismo va a oponerse o va a ver mal que los criminales del Tren de Aragua, que los delincuentes de la Mara Salvatrucha en Mara 18, que todo el que venga a estafar, a delinquir, a violentar las leyes sea deportado de manera expedita? ¿Qué persona sensata va a hacer eso? Exactamente igual con esto. ¿Qué persona sensata no va a ver bien que se fiscalice y que se, digamos, oriente el uso correcto de esos fondos de una manera responsable? O sea, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Con lo que no podemos estar de acuerdo es con sencillamente utilizarlo como pretexto para destruirlo todo. Para quemar el campo y decir, no, yo lo que estoy es poniendo orden en casa. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a soltar una de las cosas que mucha gente sale a decir y que cada vez que les pregunto me doy cuenta de la ignorancia. Déjame hacerte una pregunta. Si tú tuvieras que responderme, ¿cuántas veces al día o a la semana o al mes publica El Toque sobre reparto, sobre reggaetón, sobre chocolate, sobre todas estas cosas en comparación con el resto de las noticias? ¿Cómo sería la cosa? No es cero, pero que yo pueda recordar así, realmente nosotros tenemos una investigación especial que hicimos ya hace 4 años sobre el reggaetón en Cuba. Es, digamos, lo más estructurado que hemos hecho sobre el reggaetón en Cuba. Pero no me refiero a eso. No. Dani Ome y Kevincito no sé quién sacan tal cosa. ¿Eso lo publican ustedes? No. Porque yo no lo veo y yo voy a ser ahora mismo de abogado del diablo, porque esto no lo vas a decir tú, pero sí lo voy a decir yo con toda la incorrección política. Hay que aprender la diferencia entre una plataforma que no tiene un grant, que se busca la vida como puede y a la cual no voy a criticar yo por publicar lo que le dé la gana para dar de comer a sus propios empleados, y los que sí tienen grants, que no publican 900 noticias de la diosa o de chocolate todos los días. Si para usted es lo mismo, es ignorancia suya no darse cuenta el contenido de uno y el contenido de otros. Digo esto porque una de las críticas que he visto en los últimos días es, bueno, pero es que estas plataformas lo que hacen es pasarse el día entero publicando de la Cintumbare, del Choco y de no sé quién, y yo digo, evidentemente no te das cuenta de la diferencia, ¿no? No. Mira, yo soy un poquito más... yo sé el rol que cumple cada medio, un papel dentro del ecosistema. Y hay funciones específicas y hay modelos de sostenibilidad específicos donde... Lo que acabo de decir. Yo tampoco critico cómo cada cual trata de sobrevivir, José Hassan. Incapaz sería yo de eso, ¿eh? Y te digo también que nosotros, los que no
dependíamos de los ingresos por tráfico, tenemos mucho que aprender de las maneras en que se hacen las cosas en esos espacios. Desde luego. Ahí hay mucho más dinamismo, ahí hay mucho más músculo para responder inmediatamente a eventos que responden, hay mucho más olfato para entender necesidades de los usuarios, que cuando uno tiene un tempo de trabajo, digamos, que está menos presionado porque tengas que traer mucho tráfico a tu plataforma, a veces ocurre que te puedes acomodar y decir, no, ok, me voy a meter un mes, 2 meses. Pero el problema es que la investigación que te toma un mes, 2 meses hacer, como la que le tomó al Estornudo para revelar lo que revelaron de este trovador revolucionario que resultó ser un violador, Fernando Becker. Eso, tener el tiempo para hacer toda esa investigación es lo que permite que haya este tipo de financiamiento que está más enfocado en trabajos más profundos, de mayor impacto, o lamentablemente, y voy a decir esto, aunque hay un seguimiento a los temas relacionados con la actividad política, los presos políticos, a veces eso es un tema que satura. Claro. Es un tema que, y es parte de la estrategia represiva, es que la gente lo desatienda porque es un tema tan desagradable, es un tema tan triste que además se repite, que vuelve, la gente puede saturarse, el usuario. Sí, termina abrumándote, claro. Entonces, los números, cuando tú publicas informaciones con respecto a lo que pasa con cuentas con presos políticos, son menores que cuando tú publicas algún escándalo de la Cintumbare. Entonces, si te guías exclusivamente por los números, nunca publicarías nada que denuncie o que visibilice una situación de vulneración de los derechos humanos, de impedimento, de maltrato a presos políticos, porque no te va a traer tráfico. Correcto. Entonces, para que eso... pero espérate, porque ahí vuelvo yo con mi incorrección política, pero los culpables de eso son los mismos que salen hoy a erigirse en los censores de los medios que no publican eso. ¿A qué me refiero? Si tú, consumidor de noticias, no entraras a comentar o a compartir la noticia de la Cintumbare, puedes estar seguro de que ese medio termina dándose cuenta de que eso no le importa a nadie y termina publicando otro contenido. El responsable de ese tipo de noticias mira los numeritos nada más. Estamos más que claros, tú y yo que trabajamos en esto, José Hassan. Mira los numeritos de una noticia de la Cintumbare, del Sandro Castro insoportable y de todas estas cosas y compara cuando publican, cuando se hace una investigación o cuando se saca el caso de un preso político determinado. No compite, pero ni en un 0,1%. Entonces, el responsable de eso, tenemos una comunidad que hasta cierto punto también tiene que asumir sus culpas en esto, ¿eh? Y no erigirse de repente en críticos como quienes dicen, te digo porque a raíz de mi defensa, que vamos a estar claros, como he dicho tantas veces, yo no tengo nada que ver con El Toque, no tengo nada que ver con Cubanet, no tengo nada que ver con Diario de Cuba, no he trabajado, por ejemplo, en las únicas plataformas en las que he trabajado, que han sido Cibercuba y Cubita Now, ninguna de las dos recibe ni ha recibido nunca fondos federales, han tenido que generar la subsistencia sobre la base de ese mismo tráfico. Y tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Saben dónde está la noticia, saben buscarla, saben darle la vuelta y eso también es muy valioso. Pero hay que ser justos en el análisis y lo que está pasando ahora mismo con ustedes no es, porque muchos han salido con ese discurso en estos días, yo lo veo. Han perdido el norte, reciben no sé cuántos cientos de miles de dólares para publicar tonterías de la Cintumbare. Eso es mentira, eso es una difamación. Mira, yo creo que lo que diría en función de la comunidad, que es algo que he estado diciendo cada vez que tengo la oportunidad, es que este es un momento donde, reconociendo la función social que cumplen y el servicio que prestan estos medios, en plural aquí, prestamos, lo creo así, pero poniéndome desde el lado del usuario, miembro de la comunidad, yo creo que una parte de la comunidad que sí reconoce esa función, esa utilidad. Y como han dicho personas como Oscar Grandío, que es un intelectual cubano residente en México, y hace un año y tanto lo dijo claramente, es decir, es rol de la diáspora cubana, que tiene un poco más de condiciones económicas que los que están dentro de la isla, porque dentro de la isla nos escriben decenas de personas diciéndome, yo quisiera ayudarlos, pero no tengo ni para comer. Claro. Entonces, los que estamos fuera, que de paso seguimos pagando el tributo o el precio del rescate de los secuestrados dentro, teniendo que mantenerles con comida o medicina o lo que podamos,
también tenemos la oportunidad de pagar un precio en rescate para que llegue información esencial a esos que quedan allá adentro y que la única alternativa a eso que tendrían sería la del aparato propagandístico estatal. Entonces, hay una responsabilidad, creo yo, en la comunidad cubana, en la diáspora cubano-americana o diáspora cubana en sentido general, por apoyar estos medios que ellos entiendan que cumplen mejor o más cerca de su perspectiva la función de informar, de tratar los temas que responsablemente como sociedad que aspira a democratizar nuestro país quiere y necesita. Y en ese caso mi llamado es apoye a su medio independiente favorito. No hay una diversidad que prestan funciones que se enfocan en distintos puntos y que pueden estar más cerca de un lado del espectro ideológico u otro. Con el que usted se sienta que más está cerca de usted, apóyelo, pero apóyelo, porque este es el momento. Y termino la frase con un asunto que hasta hace unas semanas y unos meses yo sentía y llegaba y tenía la posibilidad de hablar con miembros, digamos, un poco más que les ha ido mejor económicamente dentro de nuestra comunidad. Y este sector, pues uno siempre trata de estimularles que contribuyan de alguna manera al sostenimiento de esto, un poco para disminuir la dependencia de los fondos federales. Y la perspectiva era, mira, ¿sabes qué? Ahí están los fondos federales. Y esos fondos federales salen de mis impuestos. Por tanto, mi contribución a los medios independientes cubanos ya está gestionada vía fondos federales. Bueno, ahora es un buen momento para pensar de la forma contraria. Exacto. Ahora es el momento en que la posibilidad que nadie imaginó, volviendo al punto inicial de nuestra conversación, porque también una evidencia tremenda es, para nosotros la afectación es del 50%, que significó que tuvimos que cerrar contratos de la mitad de nuestro equipo. Para otros puede resultar completo, José Hassan. Para otros es el 100% porque era dependiente de un grant, un donante y lo que se insiste. Por ejemplo, si me pudieras decir plataformas concretas que sí pueden perder todo. Bueno, Cubanet. Cubanet es una de ellas. Es una de ellas. Diario de Cuba lo he estado diciendo también. ADN Cuba. Por mencionar otros así que me vengan a la mente. Yucabyte. Pero no son, esto es en el ámbito de los medios. Aquí estamos hablando también de que son organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias, que acompañan a los presos políticos, que documentan las violaciones, que van y han logrado. Alguien me preguntó, bueno, ¿y cuál es el impacto de este dinero? ¿No? Porque el gobierno cubano sigue ahí, la dictadura sigue ahí y por tanto no se ha cumplido la misión y lamentablemente eso lo escuchamos en un tuit, ¿no? Lo leímos en un tuit que como viene. Si la misión de un medio de prensa fuera tumbar un gobierno. Ustedes son un ejército. Esto es no entender en lo absoluto lo que es la prensa, ¿no? Pero bueno, sí, adelante. Yo invito a pensar el control de la narrativa en Cuba hoy, ¿quién la tiene? ¿El gobierno cubano? ¿O la sociedad civil en su conjunto? Porque el gobierno cubano lo que le ha quedado no es más que ser reactivo, responder a las cosas. Ahí las redes sociales cumplen un rol fundamental, pero los medios venimos a organizar ese caos que son las redes sociales. Venimos a darle sentido a lo que está disperso y junto a un rol más activo de los ciudadanos denunciando lo que va pasando en el país, hemos disputado y le hemos quitado el control hegemónico de la comunicación al aparato de propaganda del Partido Comunista. Hoy la agenda la pone la gente y no la ponen en el Comité Central. Y eso es resultado también del trabajo sostenido de todos estos medios independientes. El gobierno cubano ya no puede ir, aunque todavía consigue esas votaciones que consigue en las Naciones Unidas, pero ya no va a los espacios multilaterales de las Naciones Unidas a sencillamente sentarse y echarse fresco porque lo único que va a recibir es elogio. Hay casos cada vez más concretos de que en cada uno de esos espacios se logra que la voz de la sociedad civil reprimida, de los presos políticos, de las mujeres abusadas, de los negros discriminados, de las personas que se les vulneran sus derechos religiosos. Ahí el gobierno cubano no puede venir a hacer uso de su propaganda, decir en Cuba el racismo lo eliminamos en el 59, porque hay alguien que va con una de estas organizaciones y dice es mentira por esto, por esto, por esto y por esto. Y esa capacidad de disputar el relato que tiene la diplomacia del régimen cubano por el mundo ha sido posible por el trabajo de organizaciones promotoras de los derechos humanos que hacen incidencia en esos espacios. Yo te voy a poner un ejemplo que yo puse esta misma semana durante el segmento que dediqué a este tema. Yo puse
2 presos políticos emblemáticos y puse los casos de uno y del otro. Le pregunté al público que estaba conectado conmigo, ¿qué sabes y qué se armó en el mundo con la muerte de Pedro Luis Boitel, por ejemplo? Eso lo puse en un lado y te puse al otro lado, ¿qué sabes y qué se armó en el mundo con la muerte de Orlando Zapata Tamayo? ¿Cuál es la grandísima diferencia? La interconexión. El mundo supo que algo estaba ocurriendo en Cuba, se armó un escándalo de proporciones internacionales con Zapata, que no ocurrió con Boitel, porque en aquella época estábamos desprotegidos, no había quien mirara. Te voy a decir más, José Hassan, ¿de qué parte de Cuba eres tú? Yo soy de Cienfuegos. Tú eres de Cienfuegos. Bueno, ambos somos de provincia. Sabemos a la perfección la diferencia que existe en el acceso a información, en el acceso a tecnología, en todo, en cuanto a la diferencia en cuanto a La Habana con el resto de las provincias. Yo siempre digo, cuando usted quiere enterarse de algo o cuando usted necesita protección, no es lo mismo estar en la capital, donde hay más agencias de prensa, donde hay más diplomáticos, donde hay más embajadas, donde hay mucho más acceso al mundo, que cuando estás en el resto del país. No es lo mismo el nivel de dependencia que tenía yo, el recién graduado, el joven inquieto, cuestionador que era yo estando ya en la universidad. La necesidad que yo tenía de entrar un buen día al Nuevo Herald, de entrar un buen día, no sé en qué año. ¿Tienes idea en qué año fue que se creó Diario de Cuba? ¿Sabes cuándo fue? Diario de Cuba es de los 2000 y tanto, después del 2010 y tanto. Pero antes de eso el antecedente era Encuentro de la Cultura Cubana. Te iba a decir, te juro por mis hijos que te iba a decir, yo no sé cuándo fue que se creó Diario de Cuba. Yo sí sé que yo antes de Diario de Cuba consumía Encuentro, primero las revistas aquellas formidables, bellísimas, con una edición brutal. Yo me las leía en la biblioteca de la Iglesia Católica de Bayamo, dicho sea de paso, era donde estaban. Era donde yo también, hijo. Mira qué casualidad, ¿no? En la biblioteca de la Iglesia Católica. Y después la edición digital, Encuentro, y después empecé ya, tiempo después, yo llegué aquí a finales de 2010, así que si esta gente se crearon más o menos en ese periodo, algo debo haber visto yo todavía estando en Cuba. Coño, para mí era, mírame, la savia. Para mí tener acceso a información que me negaban estando yo en Cuba era fundamental. Y te quiero hacer una pregunta que es un poco más valorativa. Yo sé que te voy a poner en un aprieto, tú lo vas a manejar con toda la diplomacia que te caracteriza, pero te lo tengo que preguntar. ¿Cómo los hace sentir a ustedes, no solamente a ti, al equipo, a ustedes, ver la corriente de opinión desde muchos sectores del exilio y muchas personas que se dicen anticastristas, anticomunistas, que están alegrándose de esto y que están aplaudiendo esto? ¿Cuál es la respuesta de ustedes, José Hassan? Mira, hay dos maneras de responder, hay dos dimensiones en las que algo como eso se experimenta. Por un lado, la dimensión humana es profundamente dolorosa porque aquí estamos hablando no de cosas abstractas como presupuestos, impactos, estamos hablando de la vida de personas. 15 personas que de la noche a la mañana se quedan sin trabajo. Personas en algunos casos que todavía ni siquiera tienen completamente estatus legal en los países en los que han terminado, que no pueden, que van a encontrar un trabajo al día siguiente, personas que tienen familia y personas que además pusieron el cuerpo, fueron reprimidas por el régimen cubano, las acosaron, las torturaron psicológicamente y a pesar de todo eso, habiendo podido escoger dedicarse a otra cosa, escogieron dedicarse a denunciar lo que estaba pasando en Cuba y a seguir luchando contra esa dictadura por traer democracia a Cuba en algún momento. Y es muy doloroso tener que decirle adiós a esas personas. Ver que alguien se regocija al respecto, yo puedo entender las causas, puedo entender y además tengo gente en la familia que son, digamos, ya sabes, para lo que sea, Trump, para lo que sea. Y mira, yo trato de explicar y trato de que veamos que hay más complejidad que eso, que Estados Unidos se está dando un disparo en el pie con esta decisión, porque se está retirando de la presencia en el mundo y esto se va a convertir en un boomerang para sus intereses. Yo soy ciudadano de Estados Unidos, a mí me interesa profundamente la seguridad nacional de este país y desde esa misma perspectiva me preocupa profundamente lo que puede pasar con mi tranquilidad, la de mis hijos, la de mi familia que vive en este país, cuando desaparece el rol y la capacidad de incidir fuera del mundo porque no hay un muro en la frontera.
Correcto. que va a impedir que eso que va a pasar allá afuera y metiéndose y convirtiéndose en un caracol, no es que van a dejar de pasar cosas y los enemigos de Estados Unidos por el mundo están de fiesta porque están ganando por no presentación. Entonces, eso es lo que me preocupa y lo que cuando veo esas posturas, digo, qué lástima, ¿no? Que no se pueda contrarrestar. A veces es frustrante, a veces es bastante... Vaya, el encabronamiento puede llegar en determinado momento, pero ¿sabes qué? También entiendo que, y eso es algo que valoro mucho y sobre todo es lo que hay que salvar de este país, la capacidad de estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Porque si lo que hacemos es seguir repitiendo, nuestra formación y nuestra cultura política es la del totalitarismo. La de si tú no piensas como yo, tú eres mi enemigo, y si tú no piensas como yo, tú tienes que desaparecer, y si tú no piensas como yo, pero no ni siquiera en matices, si no te comes el 100% de mi relato, tú eres el enemigo. No. Entonces, como yo creo que la democracia hay que practicarla, pues yo también trato de escuchar. Hay muchas cosas de las políticas del nuevo presidente con las cuales creo que hay sentido común en lo que dice, tiene sentido común, el common sense. Lo que pasa es que también hay mucho gaslighting, ¿no? Hay mucho de farol de estoy aquí protegiendo a alguien porque para que no sean discriminados, ¿no? Bueno, está bien, pero entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Y quiénes eran los discriminados? Los blancos. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo muy breve y disculpa que te corte. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con que muchos países de Europa pueden aportar mucho más a la OTAN. O sea, yo creo que es common sense, precisamente. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese gaslighting que estás diciendo y los enfoques y las peroratas de chiquillo malcriado no ayudan. O sea, tener esa postura, cuando uno limpia de polvo y paja, en muchas ocasiones el discurso puede coincidir. Lo que sucede es que entonces el método que se utiliza termina siendo un despropósito, ¿no? Pero incidimos en eso plenamente. Hay mucho con lo que se puede coincidir y también tenemos derecho a decir con aquello con lo que no estemos de acuerdo. Y para cerrar la respuesta, mira, yo deseoso de que logremos discutir desde las discrepancias y desde las diferencias notables, pero nos demos espacio a caminar cada uno de los que estemos en posiciones ideológicas encontradas, caminar un poco para acercarnos. No es que yo no quiero convencer a nadie, yo quiero escucharle y quiero que me escuchen, ¿no? Y quiero aprender y probablemente modificar otro, porque eso es otra cosa. Aquí hay una cantidad de personas que se piensan que uno piensa exactamente igual a como pensaba. Oye, hay veces que yo no pienso igual a como pensaba la semana pasada. Sí, cosas que me hacen cambiar de idea. Yo puedo haber tenido una percepción del mundo hasta hace algo que escucho a alguien, vivo una experiencia de vida. Para mí, francamente, me crié rodeado de la propaganda estatal. Hablar con presos políticos, hablar con personas que participaron en Cuba en acciones para los cuales lo único que tú escuchabas era que eran terroristas, pero escuchar esa experiencia de vida y decir, coño, me han estado mintiendo toda la vida. Entonces, acceder pero para eso hace falta que existan esas publicaciones. Por supuesto, y esos espacios. Entonces, lo que digo es que no se puede estar la vida entera juzgando a las personas por cómo pensaron. Hay que juzgar sobre la base de lo que hacen también. Y hay que darse el chance, incluso en la discrepancia, de aprender algo nuevo que probablemente lleve a la modificación de tu manera de pensar. Y ese es el rol de la prensa. Exponer puntos de vista diferentes, informarte, generar discursos y debates de ideas en el espacio público, darle sentido al mundo. Y no puede ser exclusivamente guiado por la nueva cirugía plástica que se hizo el influencer de moda. Tiene que haber otro tipo de conversaciones más densas. Y si no hay grants federales para apoyarlo, pues las empresas, los donantes privados, con lo que te cuesta una colada en el Versalles, puedes apoyar mensualmente a tu medio favorito y vas a hacer una diferencia. Me quedan dos preguntas que quiero hacerte. No quiero terminar sin hacértela, por una cuestión incluso de interés personal, más allá de que al público creo que le puede interesar. Número uno, ¿cuál ha sido el feedback? Yo lo sé, pero quiero que lo digas tú. ¿Cuál ha sido el feedback que has tenido por parte del aparato propagandístico cubano, de las autoridades, de los, tú sabes, ¿no? Los cibersoldaditos estos que ellos tienen a raíz de estos recortes de fondos? ¿Qué les ha llegado desde Cuba a ustedes como feedback? Mira, como te dije, están haciendo fiesta.
porque lo que viene es esto a servirle para repetir una falacia, una mentira en la cual basan, y que yo digo en todas partes que tengo la oportunidad, que habla más de quien dice y piensa que el mundo funciona así, que de quien ellos dicen que funcionan así. ¿A qué me refiero? La falacia es, ahora sí los descubrimos, ahora vemos que todo el mundo no eran independientes nada, que eran dependientes de los fondos federales. Bajo la premisa de que el que paga manda. Es decir, si alguien te da dinero, es porque tú vas a hacer lo que esa persona te está diciendo que tienes que hacer. Miren, eso pasa para todos los que trabajan para el Partido Comunista, pero eso no pasa en los medios independientes. José Hassan, mira todos los banners que están aquí debajo. Ya. Todos esos están pagando en este programa. No hay uno que haya osado jamás decirme cuál va a ser la línea editorial de este programa. Pero eso también se entiende mejor, pero yo lo que pienso es que la gente se dé la oportunidad de cuestionar cuando escuchen a alguien diciendo, claro, no, porque a ustedes le pagan, no. Y eso lo están repitiendo diciendo gente que influencers que no es que fueran muy inteligentes en la universidad porque llegaron a repetir años y todo, y ahora son figuras públicas impulsadas por el aparato propagandístico. Es como aquella psicóloga, ¿no? Que ella decía que ella se pagó el viaje a Panamá. ¿Quién que conozca un poco cómo funciona Cuba va a creer que alguien puede viajar de un país a otro o tener el último iPhone con los salarios que le da el Partido Comunista? Entonces, eso que dicen de nosotros, lo único que hay que hacer es ponerles el espejo delante para que vean que en realidad están hablando de ellos mismos. Lo que están haciendo es una proyección psicológica. Pero entonces todos estos aparatos de Sin Filo, de todas estas redes de cuentas están haciendo fiesta con esto porque están cuentas necias, muy necias. Están haciendo mucho énfasis en este mensaje, ¿no? Un tipo, déjame ser yo otra vez incorrecto. Un tipo al cual yo creo que no ficharía jamás el toque, aunque fuera de una afiliación política más afín, por la cantidad de falta de ortografía que tiene, ¿no? O sea, yo me he divertido, yo he terminado bloqueado en sus perfiles porque yo me encargo de hurgar en la llaga y decir, hermano, pero es que no sabes escribir esto siquiera. Mira, hay un personaje de una película infantil que es el burrito de Shrek. Claro. Que brinca, pregúntame, pero tiene una necesidad de atención y está todo el tiempo yendo a los perfiles de las otras personas que tienen más alcance que él para crear constantemente. Ese es un modus operandi, no solo de esa persona, sino de otro grupo de propagandistas que nadie los escucha, entonces necesitan ir a tus espacios, dar crítico ahí, buscar que tú lo mires, para que entonces ellos ganen algún tipo de relevancia y puedan poner el informe del mes para que les den una cabaña en la casa de visita del Minin en Puerto Escondido, en algún lado de eso. Que puedes hacer un viajecito a Venezuela o a México o a algún ladito de esto. Mira, yo, como te digo, eso es lo que están diciendo y además, fíjate la lógica, que ahí de lógica no se van a morir. Ahora sí los cogimos los independientes, están llorando porque van a cerrar. Bueno, pero me llevas diciendo eso 15 días, nosotros seguimos publicando. No tenemos dinero, pero seguimos publicando. Estamos demostrando que no es el dinero lo que hace que nosotros publiquemos, ni mucho menos este dinero, pero de todas formas ellos siguen repitiendo su letanía, ¿no? Entonces, bueno, solamente lo que quiero decir con esto es que cuídense, pónganse a salvo de la tontería convertida en aparato propagandístico porque suele generar mucho ruido, es su función. Yo creo que creas algo, la propaganda quiere que no creas nada. Efectivamente. Que haya tanto ruido que no creas nada. Aquí voy a poner este comentario porque me parece, en primer lugar, quiero agradecerlo y creo que confirma algo que hemos hablado aquí. Miguel Ángel Penichet me dice, muy de acuerdo con lo que dice Hassan, este programa me ha hecho cuestionarme cosas y aceptar matices en cosas que yo veía como blanco y negro. Yo suelo insistir aquí en que si usted elige ver solamente las cosas en blanco o en negro, está perdiendo la cantidad de matices intermedios. Lo que más existe en nuestra naturaleza y en nuestra sociedad son los matices de grises, no los blancos puros ni los negros puros. Entonces usted está voluntariamente desconociendo una cantidad, una variedad increíble de matices y de análisis y que no todas las cosas son monedas que tienen dos caras. Existen los cubos también, que tienen varias caras. Y siempre recuerdo, hay una frase de Kapuscinski que yo cito mucho porque a mí Kapuscinski me marcó mucho, tanto él como Oriana Fallaci, por supuesto. Pero Kapuscinski decía, no me acuerdo si era en La Guerra del Fútbol o en cuál otro de sus libros, decía, si de entre todas las verdades eliges una y la defiendes por encima del resto, tu verdad terminará convertida en mentira y tú terminarás convertido en un fanático.
O sea, si desconoces que hay una variedad de enfoques y de multiplicidades y solamente quieres defender o por lo menos solamente quieres tolerar incluso la existencia de uno, terminas siendo un fanático. Y por último, quiero preguntarte qué sigue ahora para el toque. ¿Qué plan? Y quiero que les respondas a algunos que están preguntando cómo pueden ayudar, cómo pueden colaborar con ustedes, qué pueden hacer. Están preguntando literalmente algunos. Respóndeme en una misma pregunta. ¿Qué sigue preparándose para el peor escenario y cómo los pueden ayudar? Como nos pueden ayudar es parte de la solución de lo que sigue. Nosotros tenemos en el sitio, hay un espacio en el quiénes somos de nuestro sitio, donde hay un botón de PayPal para recibir donaciones. Hay también opciones de hacer donaciones o quien esté dispuesto a hacerla vía criptomonedas, que es otra manera de hacer donaciones, pues también tenemos opciones. Nos pueden escribir, tenemos un botón de WhatsApp ahí que es bastante visible cuando entran al sitio y les salta y dice, hola, aquí, escríbanos por ahí que lo estamos leyendo todo y es maravilloso la interacción que tenemos en ese espacio desde que la habilitamos hace aproximadamente un mes. Y también tenemos la membresía en YouTube, esta opción de hacerse miembro de nuestro canal de YouTube y apoyar la producción de audiovisuales que hacemos ahí, que tiene su peculiaridad y complementa la oferta que se produce para las audiencias cubanas en este espacio, ¿no? de YouTube. Pero que sí, mira, le estamos poniendo el pie en el acelerador a cosas en las que ya nosotros estábamos trabajando, porque tengo que decirlo que para nosotros la dependencia de los grants siempre fue un problema. Y esta no es la primera vez que nos quedamos completamente sin fondos. El proyecto El Toque lo creó una organización holandesa que se lo pasó a un grupo de cubanos en el año 2017, que teníamos en esa época, qué sé yo, 30 años, y nos dijo, bueno, ya nosotros no queremos gestionar más este proyecto, no es más parte de nuestras prioridades, pero ya habíamos hecho un espacio en Cuba y le dijimos, bueno, pero dámelo a mí. Si no lo quieres, dámelo a mí y nosotros vamos a buscar la manera de sostenerlo. Pero eso significó que perdimos el 100% del financiamiento que teníamos en ese momento y nos metimos 8 meses sin obtener financiamiento, trabajando sin obtener financiamiento en Cuba en aquel momento, hasta que apareció la primera entidad que decidió darnos el primer grant y eso permitió que nosotros empezáramos a reconstituirnos. Pero desde entonces estuvo claro que nunca más deberíamos depender ni de un donante ni de un solo modelo de ingreso, en este caso los grants de distintas organizaciones. Eso hace que por eso la afectación para nosotros es del 50% y no del 100%. ¿En qué estamos trabajando más? En sacarle más oportunidad y provecho a oportunidades de generación de ingresos que son diferentes de modelos como los grants. Nosotros tenemos una agencia que se llama Media Plus Experience y que lo que hacemos es que las capacidades que tenemos dentro del equipo de comunicadores, marketing, diseño, programación, la vendemos como servicio para clientes externos. Les desarrollamos páginas web, les hacemos campañas de comunicación, publicidad, en fin, ese tipo de cosas. Ahí vamos a seguir avanzando en ese camino. Luego, estamos buscando formas de que cosas que hemos desarrollado como resultado del servicio de las tasas, que es este servicio famoso de las tasas de cambio del mercado informal. Ahí hay mucha más información de la que nosotros publicamos. Y hay gente que podría tomar esa información y podría poder con esa información tomar decisiones de en qué, cuándo comprar dólares, cuándo vender, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pero si hay gente que va a hacer negocio con eso, lo justo es que paguen por esa información con la que puedan hacer negocio. Entonces, estamos diseñando productos básicamente como una tienda de datos donde vamos a poner algunas cosas para que quien pueda y quiera compre acceso a una información. Nosotros no vamos a dejar de dar información gratis. Esto es una señal para los compañeros de La Habana. No sueñen con que la tasa de cambio va a cerrar. No, ni por un... la celebración no vaya por ahí. No, por ahí no celebren eso porque los datos han seguido y continuarán. Eso no está afectado de ninguna manera con este servicio. Pero lo que hay es todo otro grupo de información que no tenemos por qué regalarla para poder sostener esta otra que seguimos dando abierta, gratis, sin paywall en las personas. Y por ahí estaremos probando otros experimentos de este tipo, buscando disminuir. Ya nosotros habíamos bajado la dependencia del 100% de este modelo de los grants, la habíamos bajado al 80%. Y de ese 80 que nos quedaba, teníamos una diversidad de donantes que ahora hemos perdido la mitad, pero tocará seguir bajando esa dependencia, incrementando la monetización de nuestros canales, incrementando el servicio que podemos hacer. Pero ese es el caso del toque, ¿no? Y esa es la estrategia que estamos haciendo. Y como les digo, las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades para mirar donde quizás nos habíamos acomodado
y donde hay ahora oportunidades de ser más eficiente. Hay cosas que antes se hacían con 2 personas y que ahora la necesidad hace París y Magua, ¿no? Pues ahora las tenemos que hacer con una sola persona. Pero descubrimos que, mira, ¿sabes qué? Con una sola persona podía que se puede hacer, y si algún día nos recuperamos y existe la capacidad de volver a traer a las personas que trabajaron con nosotros, pues probablemente las vamos a poner a hacer nuevas cosas que tengan más impacto y que contribuyan a esta visión más de un medio más sostenible. Pero te puedo decir, la tormenta primero. Si yo te cuento la cantidad de cosas que yo tuve que aprender para hacer este programa, que lo hago yo, la cantidad de cosas tecnológicas me refiero, la cantidad de cosas en materia de edición, en materia de organización estructural. A ver, yo lo que quisiera es tener todo un equipo de gente que estuviera del otro lado y yo sentarme aquí a hablar. No. Armar todo esto, pero ¿sabes qué? Se disfruta cuando terminas siendo más eficiente y cuando terminas incorporando cosas. Es lo que les deseo a todos ustedes. Por último, te puedo decir que pueden contar siempre, yo creo que hay evidencia, pueden contar siempre conmigo, pueden contar con este programa. Respeto el contenido, pero te voy a decir más, respeto no solamente al toque, respeto a todas las plataformas que sirven en este objetivo. Esté más de acuerdo con el discurso, esté menos de acuerdo, no va por ahí la cosa. No va de afiliación ideológica, porque si no yo estaría siendo un oportunista. Y creo que no es eso lo que yo quiero impulsar aquí. Yo quiero que el público que me ve entienda la importancia de que existan estas voces, yo que pertenecí inicialmente, ¿tú te acuerdas de Voces Cubanas? Yo pertenecí al grupo de bloggers que fundamos Voces Cubanas. Lo fundó Joanny, Claudia Cadelo, ahí estábamos todos. Coño, era precisamente el concierto de blogs. Inicialmente, la idea de que personas independientes y personas que pudieran distanciarse del gobierno salieran a expresarse, eso ha ido creciendo lo suficiente como para que hoy se tengan medios de prensa. Yo creo en eso, yo creo en la importancia. Yo cada vez que hablo de que en Cuba no existe, yo sostengo la teoría de que no es que hay un mal, la prensa cubana no es que sea buena o mala, es que no es prensa. Para que algo sea perro, tiene que ladrar, tiene que tener 4 patas, un hocico, tiene que tener una cola, ¿no? Si tiene plumas, vuela o va debajo del agua, tú no le puedes llamar perro. No es un perro. La prensa cubana no es prensa. No es que es buena o mala, es un aparato de propaganda, es un altavoz. Lo único a lo que yo puedo llamar prensa, con sus limitaciones como resultado de lo que es ejercer precisamente bajo la presión y la represión en ese país, lo único es precisamente todo lo que representan ustedes. El concierto de estas voces, por eso los defiendo y por eso los respeto. Y va en 2 vías. Va en 2 vías eso, Ernesto, porque de ustedes y de tu trabajo aprendemos nosotros también. Somos colegas, pero cada uno con los éxitos de los demás son también inspiraciones para probar nuevas formas de conectar con nuestra comunidad, con nuestra audiencia, servir mejor, que es al final lo que nos une a ti y a nosotros. Totalmente. Tiempo. Agradecido de la oportunidad, de todas las preguntas, de todo el apoyo que tu comunidad de usuarios está dando, y un abrazo y hasta la próxima. Un saludo para ti y para todo el equipo. Como les digo, para lo que me necesiten, aquí tendrán siempre tanto a mí como al programa, como al público que ve este programa. Un abrazo, José Hassan. Un abrazo, chao. Yo les digo algo, quiero dejar esto bien claro porque, bueno, en este caso estoy entrevistando al editor jefe del Toque, pero esto no va... Fíjense que voy a aprovechar, ya que vi un comentario de alguien que estaba haciendo referencia a ADN Cuba. No voy a dejar escapar porque la incorrección política me lo permite. Hay diferencias entre esos medios. Uno de ustedes decía que ADN Cuba era algo así como un feudo trompista. Indudablemente ADN Cuba tiene una política mucho más cercana a la actual administración en cuanto a enfoques, perspectivas y demás. Bueno, yo también estoy defendiendo ADN Cuba. Que nadie crea que yo estoy aquí saliendo en defensa o tratando de abogar por la existencia de aquellos que pueden tener algún tipo de simpatía. No. Si es eso lo que usted creyó, no me conoce. No, yo defiendo la existencia. Yo conozco a Hélène, que es, no sé si es la fundadora, la directora Hélène Martínez. Sé cómo piensa, la he visto, la conozco, o sea, es un personaje público. Esto no va de simpatías, antipatías, esto no va de afiliación o de cercanía, esto va de que yo creo en la importancia de los medios de prensa. Coño, faltaba más. Yo dediqué 5 años de mi vida a sentarme en un aula para aprender algo de lo que se llama periodismo. O sea, yo creo genuinamente en la importancia. Por algo le hemos dado en llamar el cuarto poder.
Por algo hemos comprendido como sociedad, la sociedad humana en sentido general, no me refiero a la estadounidense o a la cubana, la que sea, me refiero a la sociedad humana, el conjunto de voces de este mundo, hemos entendido la fuerza demoledora que tiene la prensa y la necesidad de que la prensa exista y sobre todo que sea libre, que pueda cuestionar. Los mismos medios de prensa, quiero que entiendan esto, que pueden haber recibido fondos federales y grants, son los mismos medios de prensa que han estado publicando eventualmente investigaciones o noticias que probablemente cuestionen al propio gobierno federal de los Estados Unidos. De eso se trata. Esa es la libertad de prensa. Todos aquellos que creen, no, yo quiero defender un medio o al otro, si me agrada, si me gusta, no. Evidentemente usted no entiende, usted no está preparado para esa conversación. Y le voy a decir más. Haber pasado, en mi caso, por Cibercuba y por Cubita Now es lo que ha permitido que yo haga este programa hoy. Yo no quiero que nadie vaya a sacar de contexto mis palabras. Cuando yo hablé al principio de la Cintumbare, de la diosa y de la cirugía de fulano y del divo de placetas y todo eso, y probablemente la página más conocida porque es la que más publica sobre todas esas cosas sea Cibercuba. Yo no quiero que nadie vaya a utilizar eso desde la perspectiva de Ernesto Morales le está bajando el rayo a Cibercuba, no. Conozco demasiado bien lo que están teniendo que hacer para subsistir. Lo sé. Les digo más. Desde dentro, en muchísimas ocasiones desde donde más se sufre tener que publicar ese tipo de contenido. Pero al final del día, ¿saben qué? Por más que nos joda decirlo y por más que la corrección política, la diplomacia que utiliza José Hassan, además director de un medio, ¿no? Yo puedo ser mucho más incorrecto en ese sentido. Él no lo va a decir, pero yo sí. En muchísimos casos, sencillamente hay que mirar la comunidad que tenemos. Hay que mirar la comunidad que tenemos. Señores, yo le voy a decir una cosa. Si yo hiciera ahora mismo, yo estoy teniendo mi rango de público aproximado diariamente es este, poco más. Los viernes son días en los que tengo, ya me he dado cuenta, hay un poco menos público. Vamos a ponerle 2.000 personas. Es el rango en vivo, quiero decir, ¿no? Aproximadamente 2.000 personas en vivo. Ha crecido muchísimo en comparación con cómo comenzó este programa y lo agradezco. Agradezco incluso a los que no me soportan, pero no me pueden dejar de ver. Si yo hiciera este programa sobre bronquitas, si yo apareciera aquí a responder lo que dijo fulanito de mí, a responder lo que dijo menganito de mí, yo tuviera 5.000 la semana que viene y la próxima semana subiría a 12.000 y yo lo sé, yo no olvido el par de programas innecesarios que dediqué a algo parecido en el pasado. Tuvieron unos números de espanto. El público termina diciéndote, sí, esto me gusta. Lo que pasa es que soy yo el que tengo que preguntarme, ¿y a mí me gusta esto? A mí me gusta hacer un programa donde yo salga a poner el video de lo que está diciendo Juanito Pérez sobre mí, este indeseable, bla, y yo lo pare, y tú eres esto, y tú eres lo otro, y a mí si no, yo disfrutaría eso. Puede que yo tenga ahora, qué sé yo, puede que tuviera 10.000 personas, 15.000 viéndome, pero la pregunta es, ¿yo puedo disfrutar eso? La respuesta es no. No soy yo, no es lo que disfruto hacer. Para mí sería una agonía diaria tener que sentarme aquí frente a esta cámara a hacer eso. Pero sé perfectamente la diferencia. Sé que yo le voy a decir más y tampoco voy a mencionar nombres porque no me gusta, porque he ido aprendiendo que cada cual se gana la vida como puede y que cada cual tira con lo que tiene y punto final. Y que yo lo único que puedo hacer es hacer mi trabajo, hacerlo lo mejor posible y punto final, que sea el público el que decida si quiere consumir eso o no. Más nada, no hay otra cosa. Pero yo le voy a decir la realidad del caso. Usted sabe la cantidad de exclusivas que yo podría sacar aquí y después tergiversar por tal de solamente sacar ratings y tener exposición. Créame, con la petulancia que me caracteriza, yo lo sé hacer. Si yo quisiera inventarme una noticia, si yo quisiera inventarme una exclusiva, si yo quisiera salir el día de mañana a decir que el grupo de militares de, qué sé yo, de Cienfuegos, vaya, ya que estaba hablando de Cienfuegos con José Hassan, están complotados contra el castrismo y que los opositores y están creando una especie de cerco y que van a tomar Cienfuegos. Óigame, yo anuncio eso y yo le doy comida a esa exposición y probablemente yo tenga aquí, si Ignacio Jiménez terminó en sus mejores momentos teniendo videos con 250.000 vistas, yo puedo hacerlo mucho mejor. Pero coño, no.
No sé, yo no sé ganar dinero estafando. Yo no sé, oiga, la cantidad de estafitas piramidales que a mí me ofrecieron y me decían, tu labia, coño, tu labia nos sería muy útil aquí. Vas a hacer mucha plata. Oye, gracias. Yo soy un poco come mierda con eso. Esa es la realidad. Soy muy transgresor en otras cosas, soy muy iconoclasta, pero en eso, en no mentir, ¿no? En no engañar a la gente voluntario, terminar el programa, ir y sentarme y decir, ahí tenía no sé cuántos come mierda yo diciéndole este cuento. No sé hacerlo. En consecuencia, yo creo en la importancia de la información. Yo creo en la... Miren, señores, esto lo compré hace muy poco y estoy como un niño porque esto lo tenía yo en Cuba, precisamente con el mismo título y todo. Las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, que las tenía yo en Cuba en una edición más feíta, ¿no? Más... estoy como un niño, lo tengo incluso cerca y estoy leyéndome varios de los cuentos, releyendo varios de los cuentos que ya he leído. Yo me he comido con papa toda la obra de Edgar Allan Poe de inicio a fin. Y hace muy poco estaba leyendo en El Resplandor, en The Shining, en el libro, no en la película, y hace referencia a la máscara de la muerte, no, la muerte, a ver, sí, la máscara de la muerte roja, que es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe. Y automáticamente tuve que venir acá a coger el libro y volverme a leer el cuento. Es uno de los cuentos más geniales que se ha escrito jamás, ¿no? De todos esos temas. Yo todavía sigo creyendo en eso. Yo sigo creyendo en que usted se informe, en que usted se nutra el cerebro. Yo trato de cada día incorporar algo útil y en muchísimos casos pasárselos a ustedes, ¿no? En consecuencia, por eso estoy defendiendo la existencia de medios de prensa, la existencia de plataformas que sí creo que son útiles. ¿Sabe qué? No tiene por qué verlo. Atiéndame para acá, para que dejen algunos de lloriquear y de salir con lo mismo. Si a ti te salen los videos de la diosa o las polémicas de la diosa o las griterías de la Cintumbare o lo que tú estás viendo, tú eres el culpable. Porque ¿sabes qué? Perdóname, a mí no me sale. Y a mí no me sale porque yo no abro la noticia, no reacciono a la noticia, no comento. Cada vez que usted entra en esa noticia y pone, no sé para qué fulano de tal, Cubitanao, Cibercuba, no sé quién sigue publicando esto, me parece un horror. ¡Pum! Enter. Vuelves a entrar, te sale otra noticia, pero vuelven ustedes con lo mismo. Lo que le estás diciendo al algoritmo es, muéstramelo. Cada vez que pones una carita de enojo o un corazoncito o un likecito o un comentario, tú estás incentivando a que te muestren eso. Es así como funciona esto. Si no lo has comprendido, el culpable eres tú. No es la plataforma. A mí no me molesta que exista el reggaetón. Yo lo he dicho aquí hasta el cansancio. A mí no me molesta que exista. Yo bajo ningún concepto prohibiría ninguna música. A mí me alcanza con no escucharla yo. A mí me alcanza en poner en mi carro, poner en mis audífonos, poner en mi casa la música que yo decida. No me puedes obligar, ¿eh? Eso sí, tú no me puedes obligar a oír lo que yo no quiera. Yo jamás en mi vida he fumado. Yo no sé a qué sabe la nicotina. Yo no sé encender un cigarro. Tú no me puedes obligar a fumar. Si yo no quiero fumar, tú no me puedes obligar. De igual forma que si yo no me quiero inyectar algo, tú no me puedes obligar. Es exactamente el mismo concepto mío para esto. Los que salen a alegrarse de que no existan ahora mismo estas fuentes de información están olvidando una de las grandes máximas precisamente de lo que es la lucha contra una dictadura, que es romperle el cerco, romper ese monopolio de la información, ¿eh? Piénsenlo para que vean.